Buenos días, iglesia. Es un gusto estar otra vez aquí juntos para poder compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por el día de hoy. Gracias por esta oportunidad que todos tenemos para poder aprender de la Escritura. ¿Qué les parece si antes de empezar a estudiar hacemos una oración? Vamos a orar un momentito, por favor. Señor, gracias te damos en este día por cuidarnos durante la noche mientras hemos dormido y nos has despertado, Señor, y nos has reunido y nos reúnes, Señor, para que juntos podamos alabar, glorificar tu nombre, exaltarte a ti, Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Y queremos pedirte por aquellos que aún no están en línea, para que tú los apresures, para que tú quites todo impedimento, Señor, de sus caminos, que ellos puedan estar en línea también y participar de este culto, Señor, de este servicio de adoración que hacemos para ti, Señor. Cuando leemos tu palabra, queremos pedirte que por favor tú nos instruyas, nos enseñes, nos des sabiduría. Y si en algo hemos pecado hoy o en estos días, de lo cual no nos hemos arrepentido, de lo cual no nos hemos puesto a cuenta contigo, Señor, ahora mismo queremos reconocer nuestras faltas y nuestros pecados y pedirte que por favor nos perdones, Señor. Que extiendas tu gracia hacia nosotros, Señor, y con un corazón limpio y gozoso podamos, Señor, escuchar y estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor, y tú eres nuestro Maestro. Tú eres quien nos guía, Señor. Enséñanos tu palabra. Te lo pedimos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a estar buscando en nuestras Biblias el libro de Mateo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 5. El versículo 13. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vamos a estudiar solamente un versículo. Vamos a sacar algunas enseñanzas de allí. Mateo 5, el primero de los evangelios, está en la sección que corresponde al Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 13. Si ya lo encontraste, permíteme, voy a leerlo. Dice lo siguiente: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres, así dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres, así dice la palabra del Señor. Muy bien. Ahora, cuando leemos el contexto de este versículo, si nos vamos al capítulo 5, versículo 1, vamos a ver que a quien Jesús está dirigiendo estas palabras es a sus discípulos. Fíjate lo que dice en el capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y se sentó. Se le acercaron sus discípulos. Ahí está. Y el verso 2 dice: y él abriendo su boca les enseñaba. Y luego viene todo lo que es la bienaventuranzas, e incluyendo también esto que acabamos de leer, el versículo 13. Entonces, es a sus discípulos a quien Jesús les está dando esta enseñanza. Cuando hablamos de discípulos de Jesús, tenemos que entender lo siguiente: que entre la gente que venía a Jesús, la gente que estaba con él, había tres grupos, por así decirlo, ¿no? Estaba las grandes multitudes, miles de personas que seguían a Jesús, que escuchaban sus enseñanzas, que eran testigos de los milagros que él hacía. Eso era conformado por las multitudes, miles de personas que iban y venían con él. Ahora, dentro de estas miles de personas, había también otro grupo más pequeño, quizá conformado por cientos, ya no por miles, sino por cientos. Y estos eran los llamados los seguidores de Jesús, como dice acá, sus discípulos de Jesús. ¿Ya? Entonces, ten en cuenta eso, las multitudes conformadas por miles de personas que iban. Entre esas multitudes habían quienes realmente estaban interesados, habían otros que iban porque querían ver los milagros, habían otros más que iban porque querían comer, que el Señor también multiplicaba los panes y los peces, querían comer. Entonces había todo tipo de personas, miles.
Entre esos miles estaban los discípulos, cientos. ¿Ya? Y entre esos discípulos después se formó un grupo de 12 apóstoles. ¿Ya? Entonces tenía la multitud de los discípulos, los apóstoles. Ahora, esta palabra es dirigida entonces a todos los discípulos de Cristo, a todos los discípulos, a los que seguían al Señor Jesús. Si quieres saber un poquito más de la descripción, cuando lees las bienaventuranzas, puedes notar que estos discípulos tenían que tener estas características que estaban acá. Por ejemplo, tenían que ser pacificadores, tenían que ser misericordiosos, mansos, tenían que ser pobres de espíritu en sentido de humildad, ser humildes, tendrían que estar listos para, si era posible, pues padecer persecución por causa de la justicia, ¿no? Entonces tenían que ellos estar dispuestos a esto. Muchos en realidad después lo experimentaron. Entonces, entre estas personas, a estas personas Jesús se dirige y le dice: ustedes son la sal de la tierra. Le dice así al Señor: ustedes son la sal de la tierra. Ahora, para poder entender un poquito más el alcance de las palabras de Jesús cuando les dice: ustedes son la sal de la tierra, necesitamos saber lo que la sal significaba en aquellos tiempos, ¿no? Lo que la sal era en aquellos tiempos, el valor, la importancia de la sal, de este producto, de este condimento que usamos a diario, en los tiempos de Jesús era diferente al de hoy. Por ejemplo, ahora tenemos sal que lo ponemos en una botellita con agujeritos, y si queremos comprar y vamos a la tienda y compramos más sal. La sal es barata y es fácil de conseguir. Pero en los tiempos de Jesús no era así. Era muy difícil. La sal era difícil extraerla, y era difícil procesarla y transportarla y aún comerciarla. No es como ahora. Después de la industrialización ya la sal se ha vuelto de consumo masivo, por así decirlo, y fácil de conseguir, pero antes no era así, era difícil. Entonces la sal era un ingrediente de las comidas que era valioso. Incluso, hermano, sabes que a los soldados romanos, que eran muchos, y que era parte importante del imperio, a los soldados romanos se les pagaba con sal. Había una palabra en latín que se llamaba salarium, con M al final, salarium. Y el salarium era el pago hecho a un soldado romano con sal. Entonces ellos a veces podían tener su pago, está bien, en monedas, pero a la vez tenían su salarium, que era un pago que se le hacía a ellos con sal. Y ellos pues contentos se iban con su sal. Podían usarla, podían negociarla si ellos querían. Entonces de ahí viene, del latín, del salarium, de ese pago con sal, viene nuestra palabra en español, que es el salario. ¿Te das cuenta? Entonces puedes ver ahí la importancia que tenía la sal y cómo esta era usada incluso como un medio de pago. ¿Ok? Entonces había esto. Entonces han habido guerras, han habido conflictos por causa de la sal, hermano. Cuando tengas un tiempo, investiga acerca de la historia de la sal y vas a encontrar cosas interesantes. Incluso habían comunidades o pueblos que se erigían o se levantaban de acuerdo a la distancia, buscaban una distancia cercana a donde hubieran yacimientos de sal, donde fuera posible extraer la sal. Así que ya la sal era un elemento muy importante, era un elemento valioso en aquellos tiempos. Y entonces es significativo, ¿no?, que Jesús les va a decir a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, les dice. Ahora sí entendemos el concepto de la sal en aquellos tiempos. Entonces podemos entender un poquito más la profundidad y el alcance de lo que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra, les dices. Entonces, ¿qué características tiene la sal, por ejemplo, ¿no? Sí. O la sal de la tierra, bueno, queremos saber qué características. Voy a mencionar algunas, no son todas, pero voy a mencionar algunas de las características
La primera característica, la más resaltante quizá, es el sabor que la sal produce. De hecho, cuando Jesús va a seguir hablando, va a hablar cuando la sal pierde su sabor. Entonces, el sabor es la característica más resaltante que tiene la sal. Y hay una gran diferencia, mi hermano. Si tú tienes un plato de comida bien preparado y todo, y lo tienes ahí, y hay otro plato, el mismo plato de comida lo tienes a tu lado. Pero si uno de estos platos no tiene sal y el otro sí tiene sal, tú te vas a dar inmediatamente cuenta de cuál es el plato que no tiene sal y cuál es el plato que sí tiene sal. Vas a notar la diferencia. ¿Te das cuenta? Vas a notar que hay una diferencia, que uno tiene sabor, que uno está más rico que el otro. Entonces eso es interesante también, pensar en esto y aplicarlo a la vida cristiana. El cristiano, por su manera de vivir, tiene que marcar una diferencia. De hecho, por lo que el cristiano habla, porque cree, por cómo se conduce en la vida, tiene que marcar una diferencia. Las personas tienen que darse cuenta que este plato tiene sabor, tiene un sabor diferente. ¿Te das cuenta? Entonces en la vida del cristiano también, las personas tienen que darse cuenta que tu vida, que nuestra vida es diferente. Es una vida buena, que realza el sabor. Que realza el sabor. ¿Ok? Entonces, lo que decimos, cómo tratamos a la gente, la misericordia que tenemos que mostrar a aquel que sufre, como lo hemos visto en las bienaventuranzas, la sencillez, tiene que haber humildad, tiene que haber limpieza de corazón. Significa que tiene que haber intenciones que sean buenas, intenciones que sean sanas. Todas estas cosas en general tienen que marcar una diferencia. Recuerda, vosotros sois la sal de la tierra, dice el Señor. No dice, ustedes deberían ser sal, dice, ¿no? O traten de ser sal. No, él está diciendo esto y tiene un sentido muy fuerte de identidad. Son la sal de la tierra, dice. Tiene que haber una diferencia, entonces. ¿Okay? Entonces, otra característica más de la sal, por ejemplo, puede ser que, bien, la sal no solamente produce sabor, produce más deleite cuando uno come, pero la sal también es beneficiosa, hermano, para el cuerpo, para el funcionamiento del cuerpo humano. Entre los varios beneficios que tiene la sal, no estoy hablando del exceso de sal, ¿ok? Estoy hablando de un uso sano de la sal. Pero quizás el mayor beneficio que tenga la sal en el cuerpo humano es el siguiente: que la sal regula la cantidad de líquido que tienen las células en el cuerpo humano. O sea, cada célula, de las millones y millones que tenemos, cada célula va a recibir cierta cantidad de líquido. Y la sal regula que esta célula no tenga tanto líquido que vaya a estallar como un globo. Pero a la vez la sal evita que esta célula esté seca. Entonces regula la cantidad de líquido que la célula puede tener para que pues esté viva. Entonces es una cosa muy, muy importante, muy profunda, que no sé si, bueno, eso lo sabemos ahora porque vivimos en un tiempo diferente y tenemos más adelantos científicos que nos permiten saber, pero no creo que los discípulos sabían estas cosas. Pero la sal tiene entonces efectos muy profundos, puede tener un efecto muy profundo dentro del cuerpo humano. Pensemos un poquito eso. ¿Qué paralelos tiene esto con la vida del cristiano? De hecho, el cristiano tiene la palabra, ¿no? Se identifica, el pueblo del libro le solían decir, ese cristiano. Entonces la palabra de Dios, la oración. Tenemos estos recursos que podemos compartir a otros. Quizá no vaya a ser como la sal en el sentido de que le va a regular la cantidad de líquido en las células, pero va a penetrar hasta lo profundo del corazón, y para bien.
¿sí? Entonces gracias a Dios tenemos por medio de la palabra, por medio de la oración, tenemos esos recursos que pueden llegar muy profundo al alma, al corazón del ser humano. Y qué mejor que allí cuando llegamos podamos nosotros compartir esta palabra de Dios que va a dar vida a las personas. Es una gran bendición, hermano. Es una gran bendición. Entonces es otra característica pues de la sal, ¿no? Ahora, hay una característica interesante también que tiene la sal, especialmente se usaba en los tiempos de Jesús, es que la sal sirve como preservante. En los tiempos de Jesús no habían refrigeradoras. ¿Okay? No había refrigeradoras. Entonces, algunos productos, entre ellos las carnes, tenían pues que salarse. Incluso hasta ahora hay lugares, hay sitios donde se utiliza este procedimiento en el cual se unta con sal la carne y luego se le pone a secar al sol, ¿no? En los Andes bolivianos, peruanos, hay muchas comunidades que subsisten aplicando este método. Ellos consumen carne, mayormente carne de llama, del auquénido, de la llama, y de otros animales también. Pero así es como lo hacen, ¿no? Lo untan con sal y lo ponen a secar al sol, y esa carne puede estar por mucho tiempo, se va a conservar. Lo mismo sucede con los pescados, ¿no? Los peces. En la selva, en el Amazonas se utiliza mucho también esa técnica. Ok, entonces la sal sirve como un preservante y evita la corrupción, ¿no? Entonces, ¿qué paralelos tenemos de esta realidad con la vida del cristiano? El cristiano sí es sal, el cristiano está puesto también para evitar la corrupción. ¿Ok? El cristiano está puesto para evitar la corrupción. Supongamos que hay un puesto de trabajo, un puesto público de trabajo que maneja dinero y recursos y que por años ha sido conocido ese puesto de trabajo, por las personas que han trabajado, por años han sido conocidos por su corrupción, por el mal uso de los recursos. ¿Qué se supone que debería pasar si un cristiano ocupa ese puesto? La corrupción tiene que detenerse. ¿Te das cuenta? La corrupción tiene que detenerse. Entonces, la presencia de Dios en la vida del cristiano tiene que hacer que esa corrupción, que ese deterioro, pues se detenga o no se dé, ¿no? Entonces, es importante considerar eso. ¿Okay? Ahora, en estos tiempos difíciles, de cuarentena, de escasez, de angustias para muchísimas personas, tratemos de dar un mensaje que sea de ánimo, un mensaje positivo, un mensaje que lleve a las personas hacia Cristo. Que tratemos de no participar, busquemos no participar de aquello que es negativo. ¿Sí? Sea tendencias de conducta o de pensamientos que sean negativos, tratemos de evitar eso. Tratemos de evitar. Como la sal impide que la corrupción se expanda, tratemos de que eso también no suceda en nuestras vidas. Una característica más de la sal podría ser que cuando estás cocinando, digamos que estás cocinando un caldo o un pozole, ¿no? Y le echas la sal, tú solo necesitas echarle un poquito de sal y luego eso se revuelve. La sal va a expander su influencia. ¿Te das cuenta? La sal se va a expander y le va a dar sabor a toda la comida. Necesitas solo un poquito de sal y eso va a suceder. Entonces la sal tiene la capacidad de influenciar a sus alrededores. ¿Ok? La sal tiene la capacidad de influenciar a su alrededor. Y lo mismo es para con el cristiano. Hermano, donde tú estás puesto, donde tú estás viviendo, tú eres la sal de la tierra. Tú has sido puesto allí y tenemos que orar y tenemos que buscar las maneras de poder hablar a aquellos que viven alrededor de nosotros, a nuestros vecinos, a nuestra comunidad, y ser como la sal. Influenciar para bien, para dar sabor, para que sea bueno. Entonces tenemos que hacer esas cosas. Un uso más de la sal, permíteme mencionar
un uso más para ya terminar con esta parte de la sal, era que esta se usaba también en los tiempos de Jesús como uno de los antisépticos que tenían. Digamos, servía para curar heridas. Ya, la sal servía para curar heridas. Cuando las personas tenían alguna herida y estaban sangrando, se acostumbraba a colocarles a ellos algunas compresas de agua bien salada y se lo ponían. Cada ciertas horas durante el día se lo iban poniendo porque eso podía ayudar a detener algunas heridas que tuvieran. ¿No? Nosotros somos la sal, nos dice el Señor. O sea, el Señor nos use para poder sanar las heridas de aquellos que necesitan pues sanidad, ¿no? Ahora en estos tiempos, o especialmente después de que terminen la época esta de la cuarentena, van a haber personas que han sido heridas, quizás muchos de ellos incluso en sus matrimonios. Sabes que hay un alza ahora en lo que es las peleas y las disputas matrimoniales, y en algunos países donde el coronavirus ya está pasando, en Italia por ejemplo, se ha notado que ha habido un incremento en el número de pedidos de divorcio, un enorme incremento de pedidos para que la gente se divorcie. Entonces nosotros, la sal servía para esto, ¿no? Para ayudar a sanar las heridas. Que Dios nos use para eso, hermanos. Estemos preparados. En este tiempo, de verdad, estudiemos la palabra, aprendamos cosas, porque después de esto va a haber bastante trabajo que hacer. Va a haber bastante trabajo también que hacer. Ahora, seguimos con lo que el Señor Jesús decía, ¿no? Vosotros sois la sal de la tierra. Aquí hay una advertencia bien interesante. Y es una advertencia que está en el mismo versículo, pero es una advertencia también contextual. Cuando leemos este texto en los otros evangelios, hay 3 de los evangelios que mencionan esta parte de la sal. 3 de los evangelios lo mencionan. Entonces debemos poner atención. Pero se le menciona y se le pone este versículo junto a enseñanzas que Jesús está dando a sus discípulos. Enseñanzas que tienen que ver con la responsabilidad que el discípulo va a tener. Entonces es bueno considerar esto con seriedad, porque esto es una enseñanza que tiene también que ver con las responsabilidades que hemos de tener. ¿Cuáles son las expectativas que Jesús tiene para sus discípulos? Estas son las expectativas que Jesús tiene para sus discípulos. Ahora, entonces dice sí, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Es una pregunta retórica que implica una respuesta que es obvia. Pues con nada. Si la sal por sí misma pierde su sabor, no se puede volver a dar sabor por sí misma. Entonces ya no puede ser salada otra vez. ¿Ok? Entonces, y dice, no sirve más para nada. Esta sal ya no va a servir para aquellas cosas que yo te estuve mencionando. No sirve más para nada, sino para ser echado fuera y pisoteada por los hombres. Hace muchos años, me fui a vivir a un lugar que estaba cerca del mar. Y cuando recién llegué y me iba a explorar, a caminar por las playas, a conocer esos lugares nuevos cerca al mar, cerca al océano, yo recuerdo que había una parte que como a 1 kilómetro, unos 800 metros antes de llegar al agua, en la tierra, toda esa parte de la tierra estaba conformado por sal. Y recuerdo que estoy caminando allí con un amigo y le digo, oye, esto es sal, ¿no? Y veías, todo ese terreno era de sal. Y él me dice, sí, esa es sal, pero es sal que no sirve. Está contaminada con salitre y no sirve. Y ¿sabes qué? Primera vez que había visto eso, tanta sal, pero que era sal que no era para el consumo humano, era sal que no tenía otra utilidad más que para caminar sobre ella. Sabes que era útil porque no levantaba polvo, hacía que el terreno se endurezca, pero era un desperdicio, hermano.
Yo lo vi así, como un desperdicio. Tanta sal que era inservible, que no servía, que solo servía para caminar sobre ella. Qué triste es cuando un cristiano pierde su sabor. Qué triste es cuando un cristiano pierde la influencia que debería de tener para hacer lo bueno. O cuando no hay una diferencia entre la vida de este cristiano con la vida de alguien que no conoce al Señor. Los estándares son lo mismo, las palabras son la misma, las intenciones vienen a ser la misma, la conducta viene a ser lo mismo. No hay diferencia que se note allí. Entonces es una palabra de advertencia que el Señor nos da, que realmente debemos de considerarlo. Pierde su sabor, dice, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Okay. Tengamos en cuenta esta advertencia, hermanos. No bajemos los estándares de la vida cristiana. Tratemos de cumplir con las expectativas que el Señor tiene para sus discípulos, para sus hijos. La sal es también un bien precioso, valioso. Eso no se puede negar, incluso se daba hasta como forma de pago. Recordemos que somos valiosos porque el Señor nos ama. El Señor tiene planes, tiene propósitos para nuestra vida. No somos indispensables, el único indispensable es Dios. Pero somos valiosos ante sus ojos, hermano. Somos valiosos ante sus ojos. En este tiempo de cuarentena, regocijémonos en su amor, regocijémonos en su presencia. Amémosle, adorémosle. Entendamos que somos valiosos para Él, pero a la vez no dejemos que esto alimente nuestro ego ni nuestra carne. Pero tampoco que estemos pensando solamente como si todavía no lo conociéramos. Como si toda nuestra vida, absolutamente todo, fuera solamente pecado. Hay que evitar esos extremos. La Biblia dice, bien claro, dice de que ninguno piense de sí más de lo que debe hacer, sino que la manera de pensar debe de ser con cordura. Y cordura significa que uno no debe pensar de más, pero tampoco de menos. A veces pensamos que todo en nuestra vida pues está mal, es pecado, y hay un pesimismo muy grande. Nos olvidamos un poquito que el Señor ha empezado ya a obrar en nosotros, y que si bien aún tenemos la naturaleza pecaminosa, tenemos también la naturaleza que nos ha sido dada por el Espíritu. El Señor está formando la imagen de su Hijo en cada uno de nosotros. Nos ama Dios, hermano, nos ama Dios, somos valiosos para Él. En este tiempo de cuarentena, aferrémonos a Él, adoremos al Señor, busquemos ser sal en toda nuestra manera de vivir. ¿Qué les parece si vamos a orar para concluir con este estudio? Oremos un momentito. Señor, gracias te damos por este tiempo que hemos podido compartir, estudiar tu palabra. Qué privilegio tan grande que tú, el Dios de la creación, nos llames así, Señor, sal del mundo. Llames a tu iglesia con sal. Y nos llames, Señor, a cumplir estos propósitos, Señor, que son importantes para el avance de tu reino. Ayúdanos en este tiempo, Señor, a regocijarnos en tu amor, a regocijarnos en tu presencia, a encontrar fuerzas en ti y también, Señor, a servir. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder influir en nuestro alrededor, en nuestro hogar, Señor, orando por nuestras casas, por nuestra familia, dando palabra sazonada con sal, conducta sazonada con sal, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en donde estemos, Señor. Ayúdanos a hacer sal, Señor. Nosotros lo podemos hacer, Señor, porque eres tú quien está con nosotros, y tú quieres que así sean las cosas. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Nosotros bendecimos tu nombre y te agradecemos. Por favor, continúa en este día con nosotros. Continúa haciendo tu voluntad en nosotros, en lo que resta del día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga.